Gero Arnaldo eta bukatzeko senatukoa. Estamos hablando, no se empieza hablando. Ya vemos, pero Somos hoy los viejos verdes. Muy viejos y verdes. Como nosotros. Sí, sí. Yo estoy a punto de abandonar la treintena. La treintena estás abandonando. Un par de años me quedan. Pasa que lo digo muy bien. De hecho voy a hacer. ¿Eh? Menos pensaba o más. No. Igual no, tampoco, pero hostia, hablas de una manera que parece que eres como el viejito
Cuidado, ¿cómo hablas tú, Cuidado. Has tenido la puta miseria. Que no te he hecho baño. Te digo que... O sea que ya voy para arriba. Soy un joven todavía, pero ya voy para arriba. Pero calcula, venga. 47. Queda bien, De puta madre. Y esta canción me jodida, ¿Eh? Mira, por ahí. Y esa canción me jodida. ¿Cómo que pinta que no? ¿Estamos de este lado? ¿Qué? Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur hona gerturatu zareten guztioi. ¡Qué alegría! Somos muchas y cada vez más, y seremos determinantes para mejorar la vida de las vascas y vascos. Hay ilusión, hay ganas de trabajar. Vamos a lograr un gran resultado. Ongi etorri eta jakin gaur eta hemen helburu argi bat dugula. Ea, ekitaldira etorri aurretik, baino are gogo eta indar gehiagorekin ateratzen garen hemendik. Besterik gabe, has gaitezen. Zenbait jenderen ustez, zoria besterik ez gara. Zorte kontua da, krisian bizitzea edo lana sortzea, monarkian ala errepubliketan bizitzea. Beste batzuentzat, destinoa idatzia dago. Konstituzioa mugi ezina da eta hau onartu egin behar da. Determinazioz lan eginda, Euskal Herrian gauzak hobetu daitezkela uste baduzu, ongi etorri Euskal Herria Bildura. Zure botoarekin, erabaki horrak izango gara. Zurekin, gehiago gara. Unos dicen que el azar rige la vida, que es cuestión de suerte que caiga cara o cruz, que haya crisis o se cree empleo, que haya monarquía o repúblicas. Otros dicen que todo está escrito, que la Constitución es inamovible y solo queda aceptar lo establecido. Si crees que trabajando con decisión toda situación puede cambiar en Euskal Herria, bienvenida. Con tu voto, Euskal Herria Bildu es y será una fuerza determinante para avanzar. Contigo somos muchas. Gure aktibo eta indarrik nagusiena pertsonak dira. Aurrera pausoa ematen duten hautagairik gabe gure ekimen, borondate eta gogoak eluke zentzurik. Somos muchas, pero no podríamos avanzar sin las candidatas y candidatos que ponen cara y valor a nuestra determinación. Mesedez, eskerrik asko aurrera pausoa eman duzuen guztioi. Jaso ditzagun, txalo bero batekin, Verónica Ferreira, Laia Prat, Kolba Mezketa, Marta Zarazka, Eneko Konpainz, Arturo Goldarazena eta Berko Zueta.
bereziak izan dira hauek Altsasu-arruntzat. Atxiloketak, irain eta era guztietako erasoak jasan ditugu. Gure herriko 7 gazte espetxeratuak, gure herria pilota gisa erabilia. Urte zailak, baina aldi berean elkartasunaren ikur bilakatu da gure herria. Orduak eta orduak eman dituzte Espainiako telebistetan gure herriaz mintzatzen. Denetariko astakeriak esaten. Altsasu, eskuinmuturraren peregrinazio tokia bilakatzen saiatu dira. Azaroan izan genuen lehen saioa, baina herriak bere moldeetan aurre egin zien. Ondoren, Inda, Beltran eta Casadoren muntaia izan zen, Koska tabernan egindakoa. Jende askok urrats bat egin du herriaren defentsan, injustiziari aurre egiten, elkartasuna adierazten. Horietako bat dugu gaur gure artean, beste egun askotan bezalaxe. Baina gaurkoan, urrats hau egiteko adierazi duen ausardia eta adorea eskertu nahi diogu. Hitza emango diogu Madrilgo Kongresurako Nafarroako EH Bilduren hautagaia den Bel Pozuetari. Mila esker, benetan, niretzat hau da ohore bat, ohore eta zer gehiago esan, ohore, indarra, energia eta, hemen egoteak ez da kasualidadea. Egon gara 2 urte terdi borrokatzen, eta horretik ere nire bizitzan egon naiz kritikoak eta ekarpenak egiten, eta bizitzak eraman nau edo ekarri nau, eta nik uste dut probestuko dudala. Hasi baino lehen, bai komentatu nahi dut, apirilaren 14an Sartagudan egon ginela. Han egon ginen memoria eta Gerra Zibilean hildakoen memoria gogoratzen. Baita ere, afusilatuak izan zirenen artean, eta ohore hori ere izan genuen. Eta horien artean bazegoen gizon bat, eta bera progreso zen. Nere buruan geratu zen, izen berezia zen niretzako, eta gure borrokan hortan gaude. Estamos luchando por el progreso, y Progreso era un hombre que luchó toda su vida por la dignidad, por la memoria y por todo, por hacer ver y porque no se perdiera lo que ocurrió en Sartaguda. Y Progreso, el día 14 de abril, se sentó junto a nosotras y a nosotros, estaba con muy poca energía porque estaba despidiéndose de la vida y hoy se ha muerto. Entonces, berarentzat, benetan, ohore eta duintasunaren txaloa. Zer esan, niretzat hau hemen Altsasun egoteak ez da erresa. Agian beste lekuetan erresagoa da, hemen badaude begi gehiago eta agian beldur gehiago ere. Es de risa, no es fácil, pero bueno, pienso que quienes estáis aquí, muchas y muchos, la mayoría me conocéis el recorrido que he tenido no solamente con la historia que nos ha tocado vivir, con la desgracia e injusticia que nos ha tocado vivir, sino previamente. Y a la vez también estoy contenta y para mí es un honor estar aquí y representar, estar en Altsasu, porque soy alsasuarra y Altsasu ha mostrado al mundo que es un pueblo digno y por eso muy contenta y orgullosa de ser de Alsasua. Pero a los de Ziordia también quiero decirles que también soy de Ziordia y que no es una casualidad que sea yo quien soy, porque he tenido los mejores años, bueno, no sé si los mejores años, pero al menos los años de mi infancia en Ziordia. Y la infancia marca, la infancia en la biografía es algo importante que luego va surgiendo a lo largo de los años. Y eso me lo ofreció Ziordia, así que soy Altsasu Ziordiarra Alsasua. Y eso también para mí es un honor. Hautagai izateko arrazoiak.
Niri komentatu zidatenean begira, zurengana etortzen gara eta planteatzen dizugu hau Euskal Herria Bilduren zerrendaburua izatea eta Madrilera joatea. Niretzat ohore eta aldi berean erronka. Un honor muy grande y un reto muy importante el representar a Euskal Herria Bildu en Madrid. Y además, teniendo en cuenta que yo no comparto para nada las maneras de hacer política que he visto hasta ahora. Ayer lo que vi en el debate, en ese famoso debate que nos llevan a querer, bueno, a tener que ver, ¿no? Me pareció algo, bueno, de falta de cultura política y sobre todo algo muy importante. Faltábamos la mitad de la población. No se escuchó la voz de la mujer, se silenció a la voz de la mujer. Y cuando se llenan las palabras o se llenan los discursos por quedar bien, esos discursos políticamente correctos de que somos feministas, de que buscamos la igualdad, no saben realmente lo que están diciendo. Están mostrando, ayer lo que nos mostraron fueron 5 hombres, porque quien dirigía también el debate era un hombre, y hablaron desde un esquema totalmente del patriarcado, desde un esquema que para nada comparto. Y además hablaron de unas maneras que, vuelvo a decir, ni comparto la bronca, ni comparto la falta de escucha, ni comparto la falta de empatía. Y eso es lo que vimos. Para nada un modelo que tenga que ver con el feminismo. Entonces, claramente ayer nos estuvieron mintiendo o mostrando la realidad que defienden. También ayer se vio a los socios que tiene UPN y se les vio además claramente. UPN ha hecho durante estos años, o durante su nacimiento también, era el aladid del navarrismo, de la defensa de los fueros, de la defensa del navarrismo, y casualidades de la vida también, o no sé si casualidades o deseos de mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso olvidando de lo que es Navarra, se han juntado con Ciudadanos. Un Rivera que ayer no hizo más que recordarnos que Navarra no existe porque no aludió a Navarra, recordarnos que España es única, que hay que mantenerla unida y que todas las diferencias y todas las especificidades que hay en el Estado español, bueno, para él España, no Estado español, bueno, el planteamiento es recentralización y claramente una Navarra vendida. Hori da UPNek eskaintzen diguna, edo eskaintzen duena Nafarrari. Baita ere, ikusi genuen, bueno, kasado zer den eta PPek zer suposatzen duen badakigu, guretzat ez da berria. ¿Cómo es posible que se puedan unir para hacer algo a favor de Navarra con lo que son los más corruptos de toda Europa? Y estos son los socios que tiene UPN. Y ese es el futuro que nos plantean a Nafarroa. Claramente la nueva extrema derecha, o más que nueva, diríamos que no hubo transición, eso lo hemos repetido durante muchos años, pero ahora estamos viendo claramente que ese franquismo que estaba ahí escondido, que nos mostraban que aparecía con cara de PP, ese franquismo ha aparecido ahora sin máscaras y bueno, pueden tener diferentes nombres, son primos hermanos, pero es lo mismo, es la nueva extrema derecha. Y a esa nueva extrema derecha Euskal Herria Bildu le va a hacer frente. Eso tenemos que tener muy claro, lo que supone votar a Euskal Herria Bildu. Navarra, hoy he estado en diferentes entrevistas y bueno, pues me querían buscar las maneras de que cómo estamos defendiendo a Navarra cuando realmente estamos hablando de un proyecto de Euskal Herria. Estamos hablando de un proyecto de Euskal Herria, no tenemos ninguna duda, pero también tenemos muy claro que Navarra va a ser lo que decidan los navarros y navarras, que vamos a decidir por nuestro futuro y que nadie nos va a quitar la voz. Y esto lo decimos con plena seguridad. Cuando estamos hablando de quiénes son los navarros y navarras, tenemos muy en cuenta que hay generaciones y generaciones de personas, de hombres y mujeres que hemos vivido aquí en Navarra, que hay también personas que han venido a buscar
su pan, a buscar su manera de vivir y han encontrado casa aquí en Nafarroa. Y también tenemos que tener en cuenta que hay personas que vienen huyendo de la guerra y vienen huyendo también del hambre. Y eso es una realidad muy clara, la estamos viendo cada día, cómo el Mediterráneo se está convirtiendo en una tumba. Pues todos esos y esas mujeres y hombres que conforman Navarra, todas esas personas, esa es la sociedad navarra y esos son y esas somos las que vamos a decidir sobre el futuro de Navarra. Y lo tenemos además, el futuro y el presente de Navarra, y lo tenemos además muy, muy claro. A lo largo de estos días sí que me han dicho, joven, ze ausarta, eta ausartzen zara, eta Madrilen egongo zara, eta ikusten duzu zure burua Madrilen. Bueno, con toda la humildad, claramente con toda la humildad, me veo en Madrid. Me veo en Madrid porque veo también que hay apoyo, que hay ilusión, que queremos cambiar las cosas y que yo puedo llevar la voz de esa Navarra rebelde a Madrid. No tengo ninguna duda. Zer esan, aparecen encuestas que van diciendo que hay posibilidades, otras encuestas dicen que no, que la derecha navarra que va a sacar ese escaño que nos pertenece o que es nuestro. Y yo os diría que el termómetro personal que tengo es cada día voy viendo a más gente que se acerca y me dice, mira, yo antes, en las anteriores elecciones, voté a otra formación, pero ahora te voy a votar a ti. Y vuelvo a decirlo que con toda humildad, y vuelvo a decirlo que también con orgullo, pero no orgullo de este que se pongo delante o por encima de los demás, con orgullo de que las personas que están viendo que es la oportunidad de cambiar, de dar voz a la injusticia, de dar voz al feminismo, de dar voz a la dignidad de hombres y mujeres que están luchando por una vida digna, pensionistas, mujeres, hombres, jóvenes, esa gran diversidad que conformamos lo que es Navarra. Y además, otra razón, les vamos a quitar la sonrisa a la derecha. Arnaldo suele decir esto muchas veces. Y me parece que es una razón importante. Les vamos a hacer frente a la derecha y más que nunca el voto a Euskal Herria Bildu es un voto de esperanza y de futuro. Horrengatik zabaldu mezua garrantzitsua da, benetan inoiz baino gehiago balor izugarria dauka Euskal Herria Bilduri ematea bozka eta benetan sinestu eta argi eta garbi aurrera. Mila esker. Eskerrik asko, Ekitaldiarekin aurrera egiteko, bigarren hitzartzea aurkeztea egokitu zaitere. Baina zer esan, aurrekoak bezalaxe ez du aurkezpenik behar. Esapideak kopiatzen dizkioten pertsona omen da. Aurrera, Arnaldo Otegi. Arratsaldeon, altsasun. Egia da, esapide desente kopiatzen dizkiatela, baina guk esapideak ere sozializatu egiten ditugu, eta ez dugu horregatik kobratzen. Eskerrekoak eta olakoak garelako. Arratsaldeon, kanpainaren azken astean gauden, eta omen determinantea den astea dau azken egunetan, jende asko erabakitzen du zer egingo duen bere bozkarekin, bozkatu behar baldin badu ero ez, ero bozkatzen baldin badu zer bozkatuko duen ero ez. Guk indarrez sartu gera bigarren aste honetan, indarrez hasi ginen, baina indar berrituekin ekin diogu bigarren aste honi. Zerraitik? Ikusi genuen bezala beste egunean, aberri egunean, sekulako aberri eguna ospatu genuelako Iruñan, milaka eta milaka pertsonekin, eta ez bakarrik hori guk Iruñean geunden bitartean, milaka eta milaka gazte zeuden Lemoan, eta milaka pertsona zeuden Ipar Euskal Herrian ere aberri eguna ospatzen. Beraz, milaka eta milaka pertsonak frogatu genuen, esaten ari garen hori, Euskal Herrian,
Euskal Herrian bere luze zabalean, olatu bat eraikitzen eta altxatzen ari dela. Decía que en esta segunda semana, que algunos y algunas dicen es determinante porque la gente decide el sentido de su voto, nosotras y nosotros hemos entrado con mucha fuerza y lo hemos hecho porque hemos trabajado bien y lo hemos hecho porque, entre otras cosas, fuimos capaces el otro día de celebrar una berreguna multitudinario en Iruña, mientras miles de jóvenes lo celebraban en Lemoa y miles de personas lo celebraban en Ipar Euskal Herria. Por lo tanto, esto certifica que está ocurriendo una cosa que nosotras y nosotros estamos diciendo, y es, en el país, nuestros valores se están haciendo hegemónicos, los valores de la izquierda independentista, y en el país se está levantando una ola, que es una ola republicana, que es una ola feminista, que es una ola independentista, que es una ola euskaltzale, ecologista, y que es una ola que además demanda la libertad de todos los presos y las presas políticos en el Estado español. Y esta berreguna fue para nosotros el primer termómetro de esta ola que se está haciendo cada vez más grande. Pero además de todo esto, si ayer Bela ha hecho alusión a lo que ocurrió ayer en este debate, bueno, ayer pudimos comprobar que estamos en el centro del tablero político, que no pueden vivir sin nosotros y sin nosotras, que hoy nos van a citar todavía más. Ayer nos citaron a mí 9 veces, a Bildu 7 veces, sacaron nuestras fotos, etcétera, etcétera. Y esto quiere decir, evidentemente, que las derechas, las de aquí y las de allí, han entendido bien cuál es la apuesta que ha hecho la izquierda independentista en estas elecciones. Tengo que coincidir también en esto con Ben cuando dice que realmente el debate ayer dejó mucho que desear en la medida en que no vimos ni argumentos sólidos, ni propuestas profundas, ni propuestas constructivas para los problemas que tenemos nosotros y nosotras. Yo ayer, ya sabéis que siempre digo que yo soy marxista, pero me acordé de Marx, pero no de Carlos, sino de Groucho Marx, que decía: para algunos la política consiste en el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico equivocado y plantear las terapias más erróneas posibles. Y cuando ayer vimos a todos esos hombres en Madrid, hablando de España, hablando de los problemas desde la óptica del Estado, esgrimir todos, sin excepción, la Constitución española como remedio a nuestros problemas, y la verdad yo hubo un momento que estaba ciertamente muy inquieto porque decía, no creo que a Pablo se le ocurra apelar a la Constitución española para hablar del modelo territorial, cosa que efectivamente no hizo. Pero lo que decíamos es, esa es la fuente inagotable de todos los problemas en este país. Askotan esan dugu eta gaur ere errepikatuko dugu. Espainian estatua krisi sakonean dago, erregimena krisi sakonean dago. Ez dituzte antolatu hauteskunde batzuk krisitik ateratzeko. Antolatu dituzte hauteskunde batzuk ere bai, krisi sakonean daudelako. Eta krisi hori transiziotik dator, transizioaren eredutik dator. La crisis que afecta al Estado español, en términos económicos, en términos territoriales, en términos políticos, tiene su origen en la Constitución y en el modelo de la transición, que fue un modelo que se pactó sobre la impunidad al franquismo, la defensa de la unidad de la patria y la defensa a ultranza de los intereses de las oligarquías que se enriquecieron con el régimen franquista. Y por lo tanto, donde está el problema no se puede encontrar la solución. Guk lana ondo egiten ari gara. Pozi gaude, jende asko ikusten ari gara gure ekitaldietan. Jendea pozi dago. Jendeak konfiantzarekin ikusten ditu hauteskunde hauek eta datozenak baita ere. Eta jendeak badaki, gu dakigun bezala badela herri honetan ezker independentista bat, badakiena zer egin, nola egin eta norekin egin. Eta baduela ibilbide bat, eta baduela ibilbide ruta bat argi eta garbi ikusten azkenean gure xedea betetzeko. Eta horrek konfiantza handia ematen digu. Estamos observando, y Telesforo de Monzón decía a veces que no hay mejor encuesta que ver a la gente sonreír por la calle cuando te contesta o cuando te saluda. Y nosotros estamos comprobando que en el país, aparte de esa ola, aparte de esos valores hegemónicos que cada vez se acercan más a nuestro proyecto, que son valores ecologistas, que son valores republicanos, que son valores feministas, euskaltzales, independentistas, favorables a la libertad de todos los presos, estamos comprobando que la gente vuelve a estar confiada en la hoja de ruta que plantea la izquierda independentista. Porque la izquierda independentista está haciendo las cosas bien.
le está diciendo a la gente la verdad, está haciendo un diagnóstico de la situación certero y plantea terapias convenientes para los intereses de la mayoría de este país. Gauzak ongi egiten ari gara, lan handia egiten ari gara, baina guretzat hori ohore bada. Zen eta ezker independentistak ez dio gezurri kontatzen jendeari, ez dio gezurri kontatzen herri honi. Ezker independentista izan zen lehen herri honetan, badira urte batzuk, jendeari esan ziona, kontuz, autoritarismoaren olatua eraikitzen ari da mundu osoan. Ez da bakarrik Trump, bada Europan ere, eta kontuz, autoritarismoaren olatua Espainiar estatuan ere eraiki egingo da. Eta batzuk konturatu ziren hortaz Andaluziako emaitzak ikusi zituztenean. Pero nosotros ya habíamos advertido, hacía tiempo, que en esta fase del capitalismo salvaje, el autoritarismo estaba empezando a crecer en todo el planeta, también en Europa y también en el Estado español, porque en el Estado español hay un agravante, que es que en su ADN cultural y en su ADN político, cuando entra en crisis el régimen, la primera respuesta que siempre ha buscado históricamente el Estado es la represión y es el autoritarismo. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, sorpresa cero. La oligarquía española, la que sostuvo la transición y sostuvo el régimen, lo que está es pensando en una deriva autoritaria, si es posible, para salvar el régimen. Porque no nos equivoquemos en esto, y ayer nadie lo puso en evidencia en ese debate. De lo que se trata es de salvar al régimen del 78. Unos volviendo atrás, y otros, como Pedro Sánchez, o incluso el Partido Nacionalista Vasco, apelando a aquello de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Pero quedarse como estamos es ir hacia atrás, es seguir permitiendo que vascos y vascas, que los habitantes y los que trabajamos y vivimos en el sur de este país, tengamos los derechos flotantes. Es decir, que los podemos tener o no, que los pueden interpretar en función de lo que diga el Tribunal Constitucional, que los pueden quitar o los pueden reponer. Y esta es la actual situación del país. Y nosotros tenemos la obligación ética y moral de decirle a la gente que esta es la situación actual, que esto de nuestro autogobierno dura una decisión de un Consejo de Ministros o dura una decisión mayoritaria en el Senado. Esta es la situación real. Y esto es lo que ponemos encima de la mesa. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Y cambiarlo estructuralmente. Y le decimos a la gente que por encima de la propaganda y por encima de que la economía va como un tiro y por encima de aquello de que estamos saliendo de la crisis y además salimos más fuertes, lo que se anuncia en el horizonte probablemente es una nueva crisis que es algo cíclico en el capitalismo y que se puede producir en los siguientes años. Esta es la realidad. Y frente a esto lo que decimos es, o vascos y vascas, los 4 territorios del sur, tenemos instrumentos de soberanía para hacer frente a estos problemas, o si no vamos a dejar a nuestra gente otra vez en la intemperie. Y esto es lo que no se puede hacer. Es una auténtica irresponsabilidad no hablar de estos temas. Ayer no se habló y en los debates del sur del país tampoco se habla. Horregatik guk ez diguko egingo jendeari egia esatean. Eta gainera horrela egin dugu. Eta harro gaude horretaz. Ez dakigu horrek botoak ematen ditu nero ez. Baina ezkerra bat du bete behar etiko eta moral bat. Ezkerrak jendeari egia esan behar dio. Eta guk, ezker independentistak egia esaten diogu. Eta horrekin batera gauza bat egin dugu. Aliantzak zabaldu egin ditugu. Zubiak eraiki egin ditugu. Euskal Herria Bildu es una formación política, una organización política que hace ejercicios de consenso y acuerdo dentro de sensibilidades diferentes todos los días. Nosotras y nosotros hemos construido un instrumento al servicio de la mayoría social de este país con gentes que venimos de culturas políticas muy diferentes. Y hacemos un ejercicio de acuerdo todos los días, porque esa es nuestra responsabilidad. Porque la actual coyuntura histórica es un lujo que no nos podemos permitir la división de nuestras fuerzas. Y esto es lo que hacemos y estamos orgullosos de eso, porque nosotros somos la izquierda que suma y multiplica. No estamos de acuerdo con las izquierdas que están permanentemente dividiendo y restando, porque no nos podemos permitir el lujo ni de dividir nuestras fuerzas ni de restar nuestras fuerzas. Y este es el ejercicio que hace Euskal Herria Bildu, construir la casa común de todos aquellos que se sientan y de izquierdas y soberanistas en el país. Y estamos realmente orgullosos de poderle decirle a este país que tenemos contradicciones, que a veces discutimos, pero que hacemos un ejercicio de responsabilidad todos los días, que es no nos podemos permitir el lujo de dividir nuestras fuerzas. Y lo que hemos hecho ahora
Oraingo egoera politikoan izan da, ez hori bakarrik, orain eraiki ditugu zubiak ezker soberanista ezberdinekin, Estaduan, Galizian eta Katalunian, eta baita ere Kanariesetan, eta baita Aragoiko eta Asturiaseko kide, lagun, anai arreba eta kamaradekin ere bai. Zertarako, egungo koiuntura historikoari eraginkortasunez erantzuteko. Eta ardura horrekin ari gera lanean. Y las derechas de aquí y de allá se han dado cuenta. Y por eso se están poniendo como se están poniendo. Porque, lo dije en el ABR1, las izquierdas soberanistas en el Estado van a obtener 1 millón de votos. Y hoy voy a decir más, estoy convencido de que vamos a sobrepasar el 1 millón de votos el próximo domingo. Lo vamos a sobrepasar. Eso que no soy de Bilbao. Pero lo vamos a sobrepasar. Y vamos a ser muchos y muchas. Y vamos a ser determinantes. ¿Y qué es lo que ocurre en este país, que todo el mundo puede comprobar en este país, cuando Euskal Herria Bildu y la izquierda independentista es determinante? Que las políticas públicas se hacen al servicio de las mayorías sociales y de las mayorías populares de este país. Lo demostramos en el debate de los decretos en el Congreso y lo hemos demostrado en las políticas del cambio aquí y lo hemos demostrado en el debate de presupuestos en los 3 territorios. Esto es lo que ocurre. ¿Y qué ocurre cuando somos determinantes? Ocurre que encima de la mesa está la soberanía nacional de este país y está el derecho a la libre determinación de este país. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la izquierda independentista es determinante? Que se pone encima de la mesa también una condición para construir, y de esto sabéis mucho en Alsasu, la convivencia en una comunidad nacional como la nuestra, que es, no, algunos se empeñan permanentemente en ponernos condiciones a la convivencia. Nosotros también les decimos una cosa, miren, para que se pueda consolidar la convivencia en este país, todos los presos políticos de este país tienen que salir en libertad y todos los deportados y los refugiados tienen que volver a este país. Eso también es importante. Horregatik gaude animatuak eta horregatik daukagu erronka bat aurrean. Eta beraz, nik animatu nahi zaituztez erronka horri alaitasunez, postazunez eta kompromisos erantzuteko. No hay que perder ni la sonrisa, ni hay que elevar el tono, ni hay que crispar, ni hay que embarrar el terreno de juego. A algunos primero siempre les queda la mentira, después de la mentira viene el insulto, pero nosotros y nosotras lo que ponemos encima de la mesa es un diagnóstico y unas terapias, y son las que ofrecemos a este país. Diagnóstico sustentado sobre lo que queremos que es de verdad, y no sobre mentiras. Diagnóstico y terapias que planteamos no sobre promesas que después se incumplen, sino sobre propuestas que después se cumplen. Porque si Euskal Herria Bildu tiene otra virtud, es que dice lo que hace y hace lo que dice. Nosotras y nosotros no tenemos que demostrar absolutamente nada. Ya hemos expulsado a la derecha en Gasteiz, ya hemos hecho políticas sociales progresistas y siempre hemos defendido una convivencia en la que otras cosas se tengan que resolver estos problemas como el de los presos políticos, los deportados y los refugiados. Horregatik eta bukatzeko, arduraz hitz egin dut. Eta nik uste dut arduraz begiratu behar zaiola datozen erronkei. Ez bakarrik hauteskunde espainola, gero etorriko dira municipalak eta foralak ere bai. Arduraz begiratu behar ditugu erronka hauek, eta arduraz begiratuko dugu. Horregatik ardurarako dei bat egin nahi dugu. Ardurarako dei bat egin nahi dugu. Zuzena gainera. Gauzak oso argi daude. Hego Euskal Herrian. Araban, Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroan. Eta hemen autua oso arretza da. Edo ezker independentistaren hautagaia doa Madrilera, edo Nafar, edo Espainiar eskubidarena doa. Hori da autua. Ez dago besterik. Aquí las cosas, como en el resto del país, o del sur del país, están cada vez más claras. Aquí hay dos posibilidades. O va al Congreso Bel, o va al Congreso un representante de la derecha navarra o de la derecha española. Esta es la elección que hay que hacer. Y tiene que elegir la gente. Y esto es lo que nos jugamos este domingo. Y además, beste gauza bat esango nuke. Eta deia luzatuko nioke Nafarroan dauden beste sektore aurrerakoei. Belpozuetari botoa ematea, ez da Euskal Herria Bilduri boto bat ematea.
Haratago doa, bere interbentzioan argi utzi duen bezala. No se trata solo de votar a Abel Pozueta y entender que eso es votar a Euskal Herria Bildu. El voto a Abel Pozueta va mucho más para allá. El voto a Abel es un voto a un símbolo de este país, a un símbolo que representa al Altsasu y que representa el combate contra la injusticia en este país. Por lo tanto, lo que le decimos a la gente en Navarra es: tenéis que elegir entre alguien de la derecha española o navarra o entre alguien que representa algo mucho más importante que una opción política, que representa la lucha contra la injusticia en este país y que representa al Altsasu en este país. Y por lo tanto, el llamamiento que les queremos hacer es: ningún voto en casa y ningún voto que no valga absolutamente para nada. Este es el llamamiento que les queremos hacer, porque Bel no solo representa eso, representa a las decenas de miles de jóvenes de este país que se pueden encontrar con un problema similar mañana, pasado, cualquier fin de semana, en cualquier lugar de este país. Y los jóvenes lo saben. Y también representa a esas decenas de miles de padres que están preocupados de que esto pueda suceder. Porque el problema no es un problema de convivencia en Altsasu. El problema es que aquí existen fuerzas policiales, que nosotros denominamos de ocupación, que generan problemas en este país. Y que por lo tanto todo el mundo es consciente no solo de que pueden ocurrir problemas similares, sino de que va a haber una justicia que va a amparar a los agresores y va a condenar a los agredidos. Y esto es lo que no podemos permitir. Por eso hacemos un llamamiento a la responsabilidad, un llamamiento a que la gente sea responsable. Solo hay dos opciones el domingo en Nafarroa, y es EH Bildu o la derecha española o la derecha navarra. Por lo tanto, que no se desperdicie ningún voto, porque, como digo en muchas ocasiones, esta noche, la del próximo domingo, es una noche que tenemos que aprovechar para amargarle la fiesta a todos los que nos mentan todos los días, a todos los que no reconocen nuestros derechos, a todos aquellos que frente al feminismo plantean la misoginia, a todos aquellos que frente a la autodeterminación plantean el 155, a todos aquellos que frente a los derechos sociales plantean la acumulación de capital por parte de las élites económicas extractivas. A todos esos y a todas esas hay que hacerles frente el domingo. Yo no tengo ninguna duda de que lo sabremos hacer. Konbentzituta nago. Jendea pozik dago, konfiantzaz dago, ilusioarekin dago. Eta beraz, gertatzen zaiguna, gelditzen zaiguna da jendea konbentzitzea. Jendeari esatea igandean aukera bat dagoela. Euskal Herrian eta Nafarroan. Nafarroan ere, gaua amargatu behar zaie batzuei. Eta Nafarroan, nik uste dut, Euskal Herri osoaren babesarekin Abel Pozueta Madrilera joan behar da. Gora Nafarra Republika! Gaurkoarekin jarraitzeko, ohar garrantzitsu bat egin behar dugu hurrengo hizlariari hitza eman baino lehen. Dakizuenez, senaturako zerrenda bateratua aurkeztuko dugu. EH Bildu, geroa bai, Podemos eta Izquierda Ezkerraren artean. Ahalegin berezia da, erronka garrantzitsua. Horretaz, eta hainbat gauzetaz mintzatzeko hitza emango diogu aldaketaren zerrendako hautagaia den Arturo Goldarazenari. Tafallako alkatea oraindik orain, EH Bilduko kidea. Zurea da. Eskerrik asko Altsasu, eskerrik asko etortzeagatik. La verdad que para mí estar aquí es muy emocionante porque las últimas veces que he estado, la verdad que han sido momentos duros, sobre todo duros para la gente que estáis aquí, para la gente de aquí, pero momentos también en los que sobre todo he sentido muy de cerca la solidaridad no solo del pueblo de Altsasu, la solidaridad de la Sakana, de Nafarroa, pero incluso de muchos pueblos del Estado español. Y estos días que estoy compartiendo viajes a Atril y micrófonos con Bel, pues la verdad que la lección que cada día
nos transmite de dignidad y de sencillez es impresionante. Una dignidad y una sencillez de una persona que sabe que pelea por lo que es justo, ¿no? Una mujer honrada, comprometida, que refleja muy bien lo que estáis peleando aquí en Altsasu. Y una mujer que vamos a llevar a Madrid, vamos a llevar en volandas al Congreso, porque además es que va a dejar callados a la derecha de los provocadores. Y a mí, a muchas de las que estáis aquí, probablemente me conozcáis, porque llevo ya 4 años en Tafalla, llevo 4 años siendo uno más de todo ese montón de alcaldes y alcaldesas de Nafarroa que conseguimos hace 4 años ser la primera fuerza municipalista aquí, y en esos 4 años, como muchas y muchos de vosotros, hemos estado viendo cómo la derecha no ha digerido todavía aquella derrota, y cómo el único mensaje que tienen es la confrontación, la mentira, la descalificación, las noticias falsas en los medios de comunicación, y una derecha, como digo, que está muy nerviosa, como ha comentado también Arnaldo, o como ha comentado Bel. La verdad que para mí estar aquí hoy, pues la verdad que después de escuchar a Arnaldo y a Bel, pues el discurso que yo tengo es un poco más pragmático y es menos emocionante, pero la verdad que el esfuerzo que estamos haciendo desde Cambio Aldaquetá es importante y necesario. Cambio Aldaquetá está formado por, como ya se ha comentado, por EH Bildu, Izquierda Unida, Unidas Podemos y Geroa Bai. Y es una agrupación que lo que trata y lo que va a tratar en Madrid de hacer es, de alguna manera, continuar la experiencia, el trabajo que a lo largo de estos 4 años hemos estado haciendo en colaboración y con el Gobierno del Cambio. Hemos tenido diferencias, es evidente que sí, hemos tenido peloteras, hemos discutido, pero sobre todo yo creo que hemos conseguido dialogar y hemos conseguido ponernos de acuerdo en muchísimas cosas, y hemos conseguido ponernos de acuerdo también para llevar una serie de cosas muy concretas a Madrid. Vamos a estar, la fuerza es importante, vamos a estar en Europa con ahora repúblicas, y vamos a estar también en el Congreso de una manera, trabajando de manera conjunta con aquellas fuerzas independentistas y soberanistas que luchan por lo mismo que nosotras y nosotros. Esta legislatura se ha demostrado, el Senado se ha demostrado importante. Igual antes había pasado más desapercibido, o la prensa que tiene, o la prensa que tenía, es una prensa bastante mala, parece que no sirve para nada, pero en estos, sobre todo en estos últimos meses, en estos últimos 2 años, se ha demostrado que en el Senado se toman decisiones importantes. Todos tenemos en la cabeza el 155, pero también los cuatro miembros del Tribunal Constitucional se nombran desde el Senado. Ya estamos viendo qué está haciendo el Tribunal Constitucional con nuestros derechos. La mitad de los miembros del Tribunal de Cuentas se nombran en el Senado, y son el Tribunal de Cuentas que audita las cuentas de los partidos de la corrupción, de todos los que nos están robando todos los días. El otro día, en un debate en Iruña, el candidato socialista me decía: ¿vosotros qué tenéis? Yo tengo 180 puntos de programa para el Senado. Y le decía yo: pues 180 puntos, ¿para qué quieres tener 180 puntos y luego no vais a cumplir ninguno? Nosotros tenemos 3, que son muy sencillos. Lo que se decide en Navarra se respeta. No al 155 y la defensa de la autonomía local y de la gestión de nuestros recursos. Creo que son 3 puntos muy fáciles de entender. Este año, sobre el primero de los puntos, en esta legislatura creo que han sido 19 las leyes que ha recurrido el gobierno español, muchas de ellas del PP. La mayoría leyes que tenían que ver con lo social, con los desahucios, con la vivienda, con la protección de los que menos tienen, con el copago, con la sanidad. La última de las leyes, una ley pionera en el Estado, una ley que la ley de residuos, que lo que pretende es poner a Navarra como de manera avanzada y pionera en la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues esta ley también la ha recurrido, pero esta vez el Partido Socialista. No nos vamos a fiar de nadie. UPN salía hoy mismo diciendo, Sergio Sayas, contrarrestando unas declaraciones que había hecho uno de Ciudadanos, diciendo que estaban en contra de que Navarra pudiera asumir las competencias de tráfico. Y Sergio Sayas decía que sí. Están saliendo diciendo Sergio Sayas y UPN
que el acuerdo con Ciudadanos, bueno, pues que sí, que respetan nuestro autogobierno. Eso es mentira y su programa electoral lo tienen y lo dicen cada día. Por eso es tan importante ese voto al Senado para que Aldaketa pueda defender la dignidad, los derechos y la capacidad de autogobierno de Navarra. El segundo de los puntos es no al 155. No al 155, lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, pero no nos engañemos, el 155 no solo es lo que está aplicado todavía en Cataluña. El 155 es una espada de Damocles que cualquier día puede caer sobre cualquiera que se quiera salir de la raya que nos tienen marcada a la derecha, de la raya que tienen pensado para no avanzar absolutamente nada desde el régimen del 78. Hoy es Cataluña, pero mañana podemos ser cualquiera. Y por último, defendemos también esa autonomía municipal, una autonomía municipal que no tuvieron ningún problema en reformar la Constitución para aprobar aquella ley, el artículo 135, que aprobaba una ley de estabilidad al dictado de aquellos hombres de negros que venían de Bruselas para quitar a los que más tienen, para todos los recortes y para favorecer a la banca y para pagar los 60.000 millones de euros que todavía nos debe la banca y que todavía no los ha pagado. Pues esos tres puntos entiendo que son sencillos y que son fáciles. Y en esos tres puntos convergemos las cuatro fuerzas de cambio Aldaketa. Y lo último que os quiero comentar es que os necesitamos, a todas y a todos. Es fundamental que los tres vayamos a Madrid, al Senado. De manera tradicional siempre sale la primera fuerza con los tres senadores. Y la primera fuerza tenemos que ser cambio Aldaketa. Porque si no, la alternativa, como decía Arnaldo, es la derecha. Y no hay otra. O la derecha o nosotras. Uno de los retos más importantes que tenemos, además de la derecha, es precisamente ese desconocimiento o esa falta que tenemos del conocimiento de la marca. El otro día me decía en la sede de H. Bildu una persona mayor que venía a por una papeleta del Senado. Me decía, yo quiero votar al Senado a H. Bildu. Y digo, bueno, pues le di la papeleta. Y dice, no, aquí no pone H. Bildu. Digo, no, es que no puede poner H. Bildu, pero esta es nuestra papeleta. Pues yo creo que se fue, pero medio convencido. Eso que estaba ella, no, yo soy el candidato, que se llama la foto. Bueno, pues, pero bueno, pues es difícil, no es fácil, pero por eso la colaboración de todas y todos es importante. Estamos haciendo un esfuerzo importante en prensa, un esfuerzo importante en redes sociales, pero sabemos que hay una franja de edad a la que es muy difícil acceder, ¿no? Y entonces esa franja de edad tiene que ser en todos los pueblos de Nafarroa el boca a boca a los aitas, a los aitachis, a los tíos, a los amigos de vosotros. La fuerza que tiene Cambio Aldaketa es precisamente esa fuerza que tiene toda aquella sociedad navarra que hace 4 años apostó y que ahora va a seguir apostando por el cambio. Vamos a hacer también un auzolán en el que vamos a repartir esas papeletas. Y este auzolán pretendemos además que sea el acto de campaña más importante, donde se va a ver la implicación de todas y de todos y donde les vamos a demostrar que aunque no tengamos dinero para farolas y no tengamos dinero para spots publicitarios, lo que tenemos es la fuerza de la gente, la fuerza de vosotras y de vosotros, que sois los que realmente os comprometéis y tenéis la ilusión para que estemos en Madrid, que vaya a ver a Madrid y que vayamos nosotros tres también al Senado. Y nos queda muy poquito, pero estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Eskerrik asko. Datorren astean Altsasuko EH Bilduren batzarra izango dela iragarri nahi dizuet. Bertan, honako gaiak landuko dira, egoera politikoa, zerrendaren ingurukoak eta maiatzari begirako kanpaina. Badakigu jakin mina dagoela zerrendaren inguruan. Baina, prozedura errespetatu behar denez, ezin izango dugu sekretutxoa azaldu. Baina ziur egon, belen kasuan bezalaxe, pozteko eta txalotzeko aukera eta arrazoiak izango ditugula. Gogoratu, batzarra, maiatzaren 3an, arratsaldeko 6:30 izango dela Kukuerreka elkartean. Eskerrik asko gaur hemen izan zareten guztioi. Azken mezu bat.
Utako bakoitza garrantzitsua da botoa aktibatzeko. Zuen lantoki, familia, lagun arte, parkeko guraso taldeetan. Bakoitzak EH Bilduren aldeko eragile aktibo jokatzeko eskatzen dizuegu. Boto bakoitza erabakiorra izango da emaitza lortzeko. Como decía, cada una de nosotras somos decisivas para lograr un gran resultado. En nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, con nuestras amigas, en el gimnasio o en el parque. Aktivémonos para conseguir convencer y activar votos. Egin dezagun azken esfortzua Bel Madrilera bidaltzeko. Bueno, bidaltzearena horrela esan ohi da. Baina guk joan etorriak egin ditzan nahi dugu. Han gure ahotsa izan dadin. Eta hemen gure auzokidea, gure laguna, gure herrikoa izan dezagun. Aldeko olatuarekin goaz. Emaitza oso ona lortuko dugu. Zuekin gero eta gehiago gara. Eskerrik asko eta animo guztioi. Kriston auzolan daukagu, senaturako papeletak eramateko Altsasuko etxe guztietara. Orduan, auzolan hori egingo dugu bihar, orduan geratu gara Huerreka elkartean, arratsaldeko 5etan antolatzeko auzolan hori. Orduan, mesedez, ahal dute zarete guztioi, agertu elkartea, bale?